Dorothea Helen Ray nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, Estados Unidos. Era la sexta hija de 7 en una familia humilde que recogía algodón y que atravesaba por una difícil situación física y mental. Su padre padecía de tuberculosis y hablaba de suicidio con frecuencia. Su madre era bebedora, por lo que discutía a menudo con los otros miembros de la familia. De acuerdo con el podcast Mujeres Criminales de Spotify Trudy, la madre desapareció por días hasta que terminó en la cárcel por estar borracha en público. Dado el panorama, la niña de 5 años tuvo que ser criada por sus hermanos mayores, algo que incrementó cuando su padre murió a causa de la enfermedad. Se mudaron a San Dimas, en California, y allí la infanta empezó a inventar historias sobre su vida que le contaba a los demás. Relatos que crecerían, al igual que ella, con los años. Lo que empezó como un método de autodefensa se transformó en mentiras patológicas. Dorothea ingresó a una escuela en donde notaron cómo eran tratados por su madre, por lo que Trudy perdió la custodia y los niños fueron llevados a un orfanato estatal. La madre murió meses después en un accidente de motocicleta, por lo que sus hijos quedaron huérfanos. Acorde con el diario El Clarín, en ese lugar la niña de ahora 9 años sufrió de constantes abusos sexuales y estuvo en distintos hogares de acogida con parientes cercanos. Finalmente terminó como trabajadora sexual y se inventó una nueva vida a base de mentiras. Dorothea se casó por primera vez a los 16 años con un soldado llamado Fred McCall en Nevada y firmó su acta de matrimonio con su primer nombre falso, Shiel Aris. Llegó a decirle que a los 13 vivió en la marcha de la muerte de Batán y el bombardeo de Hiroshima, que era hermana del embajador de Suecia o que era muy amiga de la actriz Rita Hayworth, reseñó el Clarín. La pareja tuvo 2 hijas. Una de ellas fue enviada con la madre de Fred y la otra fue dada en adopción, dado que Dorothea no quería hacerse cargo de esa responsabilidad. Fue hasta 1948 que decidieron dar por terminada su relación, hecho que le causó tanta repulsión a la mujer que le dijo a todos sus conocidos que su exesposo había muerto días atrás. Desde allí comenzaron sus problemas con la justicia, pues ese año usó cheques falsos para comprar ropa, lo que le causó su primer arresto, del que resultó libre por tratarse de un delito menor. Su segundo nombre, Tela Wallin, vino al mismo tiempo que su segundo marido, el marinero sueco Axel Johansen, al que le dijo que era musulmana y de ascendencia egipcia. En 1960 fue detenida nuevamente cuando el propietario de la casa donde dirigían un prostíbulo denunció ante la policía el tráfico de personas. Con sus habilidades en las mentiras, Puente logró rebajar su condena a 90 días en la cárcel del condado. Axel la internó en un psiquiátrico, y cuando fue dada de alta se divorció de ella porque creía que seguía siendo la misma de antes. Poco después se casó con Roberto Puente, 19 años más joven que ella, y del que tomó su apellido en la Ciudad de México. No obstante, de este personaje se divorció 2 años después. Con un dinero que le proporcionó el gobierno, Dorothea abrió la pensión de los samaritanos, en el cual pretendía explotar a la población de ancianos enfermos y alcohólicos de Estados Unidos. Su casa contaba con 3 plantas y 16 habitaciones, y se ubicaba en la calle 2000 F de Sacramento. El monstruoso reinado dio inicio como una estafa. Todos los residentes tenían que firmar sus cheques de asistencia a nombre de ella. Como si aquello no fuera suficiente, utilizó su fisco y personalidad para conquistar a hombres que luego estafaba. Después de varias denuncias, ella fue acusada de 34 delitos de fraude y tras 2 años y medio de condena, fue puesta en libertad condicional. Tras retornar de su condena, la mujer empezó a relacionarse con los trabajadores sociales con el fin de tenerlos de su lado. Ingresó a la política y se mostraba como una persona impecable, mientras entretenía a sus amigos en las noches cuando iba a los bares. Las muertes dieron un inicio en 1982, con Ruth Monroy, una amiga de Dorothea, quien en abril falleció por una sobredosis de codeína y Tylenol. El estado de Ruth se empezó a deteriorar a la semana siguiente de haber llegado a la pensión, pues su cuidadora le daba té de menta envenenado. Dorothea le dijo a la policía que la mujer estaba muy deprimida porque su marido tenía una enfermedad terminal. Ellos le creyeron y concluyeron que el incidente fue un suicidio. Unas semanas más tarde, la policía volvió después de que un jubilado de 74 años de edad, de nombre Malcolm Mackenzie, acusara a Dorothea de drogarlo y robarle. Dorothea fue declarada culpable de 3 cargos de robo el 18 de agosto de 1982 y condenada a 5 años de cárcel. Ahí, ella comenzó a codearse con un jubilado de 77 años de edad que vivía en Oregón, llamado Everson Gilmouth.
Una relación de amistad por correspondencia nació, y cuando Gray fue puesta en libertad en 1985, tras cumplir solo 3 años de su sentencia, la estaba esperando un Ford Picout rojo de 1980. Su relación se desarrolló rápidamente y la pareja pronto fue haciendo planes de boda. Abrieron una cuenta bancaria conjunta pagando $600 al mes para el alquiler de un departamento arriba del número 1426 F Street en Sacramento. En noviembre de 1985, Dorotea contrató a Ismael Flores para instalar algunos paneles de madera en su departamento. Por su trabajo y por el pago de $800, Dorotea le dio el Ford Pick-up rojo 1980 en buen estado. Ella manifestó que pertenecía a su novio en Los Ángeles y que ya no lo necesitaba. Ella pidió a Flores construir un cuadro de 6 pies por 3 pies por 2 pies para almacenar los libros y otros artículos. Luego le pidió a Flores que transportara la caja llena y cerrada y clavada a un depósito de almacenamiento. Flores estuvo de acuerdo y Gray se unió a él. En el camino, sin embargo, ella le dijo que se detuviera mientras estaban en la carretera del jardín en el condado de Sutter y volcó la caja en la orilla del río en el vertedero. Gray le dijo que el contenido de la caja era sola basura. El 1 de enero de 1986, un pescador vio el cajón a cierta distancia de la orilla del río y de inmediato informó a la policía. Los investigadores encontraron un cuerpo en estado de descomposición y no identificable de un anciano en el interior. Dorotea continuó recogiendo las pensiones de Everson Gilmouth y escribió cartas a su familia y explicó que la razón por la que no se había contactado con ellos fue porque estaba enfermo. Ella seguía manteniendo en su negocio alojamiento y comida, teniendo 40 nuevos inquilinos. El cuerpo de Gilmouth permaneció sin identificar durante 3 años. Dorotea continuó aceptando inquilinos de edad avanzada y era popular entre los trabajadores sociales locales porque ella aceptaba casos difíciles, incluidos los drogadictos y los inquilinos molestos. Recogía el correo mensual de los inquilinos antes de que los vieran y les pagaba ciertas cantidades, embolsándose el resto para gastos. Durante este periodo, los agentes de libertad condicional fueron y visitaron a Gray, que había recibido la orden de permanecer lejos de las personas mayores y abstenerse de manipular los controles del gobierno, un mínimo de 15 veces en la residencia, pero nunca hubieron observaciones. Las sospechas despertaron cuando los vecinos se dieron cuenta de las actividades raras de un alcohólico sin hogar conocido como el Jefe, a quien Dorotea afirmó que había adoptado y para la que hacía trabajos personales. Dorotea le pidió al Jefe que cavara en el suelo del sótano y tirara la basura lejos en una carretilla. En ese momento, el sótano estaba cubierto con una losa de hormigón. Después de varios trabajos que Jefe hizo para Dorotea, casualmente desapareció. Finalmente, el 11 de noviembre de 1988, la policía preguntó después de la desaparición del inquilino Álvaro Montoya, un esquizofrénico con discapacidades del desarrollo cuya trabajadora social había denunciado su desaparición. Después de percatarse de la tierra removida de la propiedad, descubrieron el cuerpo del inquilino Leo Carpenter, de 78 años. A continuación, se encontraron 7 cuerpos y Gray se hizo responsable de un total de 9 asesinatos, pero solo fue declarada culpable de 3 y condenada a cadena perpetua. Durante la investigación inicial, Gray no fue inmediatamente sospechosa y se le permitió salir de la propiedad, con el pretexto de comprar una taza de café en un hotel cercano. En su lugar, después de comprar el café, huyó de inmediato a Los Ángeles, donde se hizo amiga de Charles Withers, un jubilado al que conoció en un bar. El pensionista, sin embargo, la reconoció por informes de la policía en la televisión y llamó a las autoridades. Su juicio se trasladó al condado de Monterrey, California, en un cambio de movimiento local presentado por sus abogados. El juicio comenzó en octubre de 1992 y finalizó un año después. El fiscal John O'Mara era el supervisor de homicidios en la oficina del fiscal del distrito del condado de Sacramento. O'Mara llamó a más de 130 testigos y sostuvo ante un jurado que Gray había usado pastillas para poner a sus inquilinos a dormir y después los asfixiaba. También que contrató a otros para cavar los agujeros en su patio. La defensa llamó a varios testigos que mostraron que Dorotea también tenía un lado generoso y cariñoso. Los testigos, incluyendo su hija perdida, testificaron cómo Dorotea les había ayudado en su juventud y los dio una carrera exitosa. Aun así, según la ley, Dorotea Gray recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Fue encarcelada en la Penitenciaría Central de Mujeres de California.
Durante el resto de su vida mantuvo su inocencia, insistiendo en que todos sus inquilinos habían muerto por causas naturales. Dorothea Gray, o mejor conocida como Dorothea Puente, murió el 27 de marzo del 2011 en la prisión de Chowchilla, en California, a la edad de 82 años por causas naturales. Por mi parte sería todo. Me gustaría muchísimo que dejaras tu opinión acerca de todo esto. Si quieres que haga algún otro caso, házmelo saber en comentarios, te estaré leyendo. Sígueme en mis redes sociales que te estarán apareciendo en pantalla. Dale like y no olvides suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos pronto, te mando un beso, chao.